Muy bien, bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Les voy a pedir que por favor apaguen su micrófono. Pueden utilizar la función de chat si tienen preguntas durante cualquier parte de la presentación. Vamos a monitorear el chat y también vamos a tener pausas para preguntas. Estoy súper emocionada de trabajar con la ciudad de Greeley el día de hoy y ahora les doy la palabra a Ruth Quaid. ¿Tú vas a cambiar las diapositivas, Jessica? Sí. ¿Sí lo ves? Sí, 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 ya veo que está cambiando. Muy bien. Como Jessica ya les mencionó, hoy vamos a hablar acerca de los barriles de lluvia. Ha sido algo súper famoso en los últimos años. Es la vida de nuestro programa de renovación de Pasto Azul de Kentucky. Va a ser el 23 de febrero. Es este tema de la vida después del césped a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer este programa, la vida después del césped. Otras clases que aunque no tengo las fechas todavía, pero son las siguientes tres: utilizar plantas autóctonas en su jardín. También tendremos una clase práctica sobre cómo construir un jardín de grietas. Y este ejemplo lo pueden ver aquí al lado, es como si fuera un jardín de rocas. Y en ese mismo pueden poner las piedras planas como están acá, o las pueden hacer como hacia la subida, como se ven en las montañas. Y es una forma muy linda de poder lidiar con áreas problemáticas o empinadas. Y también Jessica y yo estamos hablando acerca de cómo tener esta clase de jardines de lluvia, cómo construirlo y conservar el agua en su propiedad. Y también quizás poder utilizarlo para poder regar sus plantas. También estoy pensando, más bien hay varias personas que me han pedido en mi oficina que si doy una clase para principiantes. Estaba pensando una clase básica sobre botánica, Cityscape básico, que son principios básicos, los 7 principios básicos. También cómo desmitificar los fertilizantes, porque hay mucha gente que no entiende lo que son los números en las cajas. Y si van a hacer instalación con rocas, cómo hacerlo bien para que no les quede como un estacionamiento. Así como algunos principios básicos de diseño, no necesariamente cómo hacer sus diseños ustedes, pero cuando estén haciendo la planta en su jardín, que las cosas sean más atractivas y hacer cosas básicas. Y por último, cómo construir los caminos. Estas son algunas de las cosas que estoy pensando. Quizás van a ser mini clases, a lo mejor 30 minutos máximo durante estas sesiones. Yo creo que van a ser quizás por una semana, por un mes nada más. Otras cosas adicionales que tenemos es el show del hogar y el jardín, el 4, 5 y 6 de marzo. También, bueno, queremos que la gente se inscriba en el portal de clientes de WaterSmart para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a hacer reemplazo de cabezales de duchas, tráiganlos, traigan sus cabezales de duchas y les vamos a dar nuevos. Y también los irradiadores de los grifos. Y esto es algo súper divertido siempre. Y daremos algunos regalos también. Y por último, me gustaría recordarles el programa de Garden in a Box, Jardín en una caja. Se pone a la venta en marzo y le pueden recoger el 25 de mayo. Y esto va a ser en Island Grove este año. Antes lo había hecho en mi jardín Xeriscaping. Y acabo de poner algunos de los jardines que vamos a tener. Van a ser plantas nativas, 5 de pleno sol, 2 de media sombra, 2 adaptables. Y este año están haciendo los 3 de 6 paquetes como los tenemos aquí en la foto. Son 3 plantas por $38. Algunas personas piensan que es un tanto caro este jardín en una caja, pero cuando uno va a un vivero no es caro. Por $38, si ustedes quieren empezar, y es muy buena opción si quieren también rellenar algunos espacios. Y estamos acá de nuevo y ahora le voy a hacer la palabra a Jessica. Les quiero mencionar que si tienen la vista de forma de galería, aquí en la esquina pueden ver esta vista de galería. Van a ver una línea, 2 líneas. Algunas de las láminas quizás van a cubrir todo el texto, entonces seleccionen la otra parte para que puedan ver a la persona que esté hablando, pero de esa forma no cubre todo su texto. Espero que esté bien que les haya mencionado esto, Jessica.
Sí, muchas gracias, Ruth. Y quiero que sepan todos que la ciudad de Greeley patrocinó esta clase, es gratis para todos. Ya sé que no todos ustedes están en la ciudad de Greeley o en los límites de la ciudad de Greeley, entonces vamos a hablar acerca de algunos recursos específicos, como mencionó Ruth, de la ciudad de Greeley, pero de otras formas como ustedes pueden participar con su municipalidad si no viven en Greeley. Un poco acerca de mí. Yo soy la supervisora académica de extensión comunitaria en el Centro de Aguas Pluviales de CSU y me encanta dar estas charlas acerca de los barriles de agua, jardines de lluvia y las diferentes formas como se puede conservar agua y utilizar el agua en sus jardines. Aquí tienen mi correo electrónico y el teléfono si tienen preguntas después de esta presentación el día de hoy acerca de cualquiera de los temas que presente, por favor, con todo gusto, comuníquense conmigo. Si no están familiarizados con el Centro de Aguas Pluviales de CSU, somos parte de la universidad y como ya les mencioné, y nosotros hacemos, o la misión es el avance en la gestión de aguas pluviales en todo el estado de Colorado al llevar a cabo investigación práctica e impartir educación y oportunidades como esta, porque las aguas pluviales no solamente las manejan las municipalidades y los profesionales en el tema, pero todo mundo. Tenemos 4 principios básicos en el centro. Uno es capacitación, tenemos certificaciones, que principalmente es para el manejo de las aguas pluviales. Y también quiero decir que de aquí en adelante, a partir de esta diapositiva y de aquí en adelante, todo lo que esté en azul son enlaces. Cuando a ustedes les llegue esta presentación después del día de hoy, ustedes pueden regresar y hacerle clic a estos enlaces azules para tener más información. Tenemos las capacitaciones, certificaciones, hacemos investigación sobre aguas pluviales, proporcionamos recursos, estamos trabajando en crear estos diferentes recursos. Tenemos un enfoque muy fuerte en la justicia lingüística y estamos en el proceso de traducir nuestras certificaciones al español y que están disponibles para las comunidades latinas y las hispanohablantes y también nuestra página de recursos para asegurarnos que todos los recursos estén disponibles en ambos idiomas. De la misma forma, tenemos un simposio todos los años. El de este año, del 2022, todavía no tenemos la fecha, pero sí vamos a estar actualizados con todas las capacitaciones gratis. Y si quieren saber de esta información, por favor, regístrense para que reciban nuestro boletín y así puedan tener información de todo esto. Esta es la descripción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a empezar. ¿Por qué es importante que conservemos el agua? ¿Qué es la captación de agua pluvial? Y Colorado tiene normativas específicas para los barriles de agua de lluvia, los tipos de sistemas de barriles de agua que instalar, cuáles son los materiales y después vamos a hablar acerca de los pasos específicos de cómo instalar sus jardines de lluvia y finalmente cómo acondicionar para el invierno y mantenimiento y preguntas frecuentes sobre los barriles de agua. Fíjense que tengo acá algunos suministros y al final de la presentación les voy a demostrar los diferentes componentes de este kit de los barriles de agua y les voy a dar algunos consejos que podemos hacer y que yo he hecho. Lo primero, ¿en dónde está el agua? ¿Y por qué es que tenemos problemas en torno a la cantidad de agua que está disponible? Entonces, tenemos esta menor disponibilidad de agua. ¿Por qué? Por el cambio climático. Este año lo vimos al principio de la temporada, como no teníamos nada de nieve y esto fue de mucha preocupación para todos porque incluso nos preguntábamos si íbamos a tener una sequía importante. La sequía se ha convertido en algo que está sucediendo con más frecuencia en vez de que sea algo que suceda de vez en cuando. La sequía es mucho más frecuente, más común. Por suerte ha nevado mucho y esto nos incrementó nuestra suministro de nieve, pero aún estamos enfrentándonos a una disminución en los niveles de agua y el agua no la tenemos tan abundante como antes. El factor también que lo hace más complicado es que hay incremento en la población. Hay mucha gente como yo también que nos hemos trasladado de otras partes del estado a otros lugares y Colorado ha visto un incremento sustancial de población cada año. Eso quiere decir que el agua que nosotros tenemos ahora se tiene que dividir entre más y más personas en lo que se disminuye la cantidad de agua que tenemos. Asimismo, tenemos un aumento de las prioridades del agua. ¿Qué significa esto? Bueno, la forma en cómo los derechos del agua funcionan en Colorado, y si los digo brevemente, es que todo esto se basa en la doctrina de la apropiación anterior. Es decir, que la primera persona que llegó a utilizar el agua tiene el derecho a utilizar esa agua.
Históricamente, las tierras agrícolas eran las primeras personas que ponían el agua para su beneficio, para usarlo para hacer algo bueno. Y conforme hemos seguido creciendo, ha habido más y más prioridades. También hemos tenido diferentes derechos ambientales del agua, cuánto agua se necesita en el río para proteger a los peces y también las especies acuáticas. Tenemos recreativas, las actividades recreativas, cuánto se necesita para poder tener estas actividades adecuadamente. Tenemos usos municipales de agua potable, usos industriales, así es que ahora es un incremento en los usos del agua. Y tenemos que dividir esto que queda del agua en todos estos diferentes medios. Ahora, con los derechos del agua, quizás uno puede llegar a pensar que, a ver, digamos, hay 100 personas que están esperando y en los años donde hay abundancia de agua, todo el mundo tiene su derecho de tener el agua, pero en los años de sequía, pues a todo el mundo le llegará un poco menos de agua, solo pensaríamos para que todos tengan agua, pero no es como funciona el sistema de derecho de aguas en Colorado. La primera persona es la que tiene el derecho a tener su asignación del agua, la siguiente tiene toda su asignación de agua hasta que se use todo el agua. Y las personas que tienen estos derechos de agua con niveles junior, pues no lo tienen. Entonces imagínense la gente que esta es una situación muy estresante si solamente viven de esta agua. Entonces el cambio climático también está teniendo un impacto en la cantidad de agua. Es algo que nos hace que incrementen los periodos de sequías, en particular los incendios que tenemos y que hemos visto en Colorado. Y finalmente el alto consumo de agua. La irrigación es el uso más alto de agua, el 50% del agua que usamos en Colorado y esto es en los meses del verano. Y este uso del agua es en el césped y quizás uno puede llegar a pensar, bueno, no puede ser tanta agua, son de 124 a 186 galones por cada 100 pies cuadrados. Pues la verdad que no suena como que sea tanta, ¿verdad? Pero 100 pies cuadrados es el tamaño de una camioneta y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que este sería como algo muy pequeño, ¿verdad? Pero pensémoslo de esta forma, en lo que tiene que ver con la ciudad de Greeley. En la ciudad de Greeley hay aproximadamente 38,000 hogares. Esto significa que más de 7 millones de galones a la semana de agua es lo que se usa en los céspedes, porque podemos pensar que estas casas tienen por lo menos el pies cuadrados del tamaño de una camioneta en sus jardines y quizás un poco más. Así es que eso es muchísima agua. En los Estados Unidos, como promedio, una persona usa entre 160 a 200 galones de agua por día. Como les mencioné, 50% de esto es para uso fuera, el de su casa, en la casa. El 12% es en inodoros, es el más alto. Y después los baños de regadero de invención es 12%. Algo que quizás puede ser sorprendente es que el 1%, más bien 9% es para la lavadora de ropa. Más bien al revés, para las lavadoras de platos es 1%, y si ustedes la cargan completamente, no le están usando tanto el agua, por eso que están bajo el consumo. Algo que quiero mencionarles son las fugas de agua. Entonces, 5% de fugas de agua, pérdidas de agua. Yo vivo en una propiedad y tenemos cabras. Y un día nos dimos cuenta que una de las cabras, de hecho, nos había abierto uno de los grifos con su cuerno y entonces estuvo abierto esto. Pasó un día hasta que nos diéramos cuenta. Entonces fue muchísima agua que se desperdició porque no sabíamos que teníamos una pérdida de agua. Entonces yo me inscribí en un sistema que se llama Yo uso el agua y Ruth nos va a explicar más, pero este es un sistema que tienen en Greeley, que es un sistema de medidor inteligente, así es que hay que inscribirse y la municipalidad les manda una notificación para que sepan. Y esta es una forma como podemos conservar el agua para asegurarnos de que estamos deteniendo estas pérdidas cuando suceden, así es que fíjense bien en este programa. Entonces, ¿usan ustedes este mismo sistema con toda su agua? Sí, estos son los medidores que tenemos y yo creo que ustedes también los tienen. Pero yo les digo que la gente que se inscriba a esta función de agua inteligente Water Smart, entonces pueden poner su información en el portal y es un portal que es bastante amigable al usuario. Bueno, ahora que sabemos que tenemos un problema, ¿qué podemos hacer al respecto? Me gusta esta gráfica de lo fácil que es para que nosotros utilicemos nuestras aguas residuales y que ni siquiera sabemos cuánto estamos gastando, porque no vemos todos estos galones que se están desperdiciando cuando tenemos el grifo abierto y el agua se está yendo hacia la calle y hacia la alcantarilla. Entonces,
Una cosa que todos podemos hacer es comprar los productos de WaterSense y la ciudad de Greeley tiene bastantes descuentos que pueden utilizar para poder cambiar, como dice Ruth, los cabezales de las duchas y otras formas de poder cambiar estos productos de WaterSense para ahorrar agua y pueden obtener descuentos. Estos son productos certificados por medio de una tercera parte y también tienen estos patrones de eficiencia y pueden ser inodoros, regaderas, grifos, controles de irrigación. Y estos productos de WaterSense, ahí tienen el enlace en azul para que puedan ver los recursos que tienen. Así como la ciudad de Greeley, otras municipalidades ofrecen diferentes recursos para conservar agua y varias ofrecen controles gratuitos de sistemas de irrigación. Es usar menos agua en los céspedes, asegurarse de que sus sistemas de irrigación sean también, pues que estén bien. También hay diferentes descuentos en los recursos de Central Garden, por ejemplo. Como Ruth mencionó, están con diferentes municipalidades en Colorado para asegurarse que tienen toda la información en su sitio de internet y a veces pueden tener hasta costos de $25 o más. Tienen diferentes también servicios o diferentes subvenciones que pueden utilizar para poder hacer cambios, quizás el no tener fugas o cambiar el terreno. Y hay diferentes descuentos que pueden tener acá. Entonces tienen que hacer diferentes cosas para poder ahorrarse dinero y acá lo tienen todo. Ahora me gustaría cambiar a cómo es que nos fijamos en la lluvia y cómo tenemos que redefinir la forma en cómo nosotros vemos la lluvia o la tomamos en cuenta. Esto es el libro de captación de agua pluvial para las tierras secas y más allá por Brad Lancaster y se los recomiendo y les voy a recomendar estos recursos más tarde. Como pueden ver aquí en la izquierda, esta es una casa tradicional. Si ustedes están por su vecindario, ustedes ven que están las casas en una pendiente o en una colina y que toda la parte del paisajismo se va hacia la calle. Esto se hace por una razón buena, es porque no quieren tener que el agua esté estancada en el fundamento de su casa y esto acarrea problemas. Pero ¿qué tipo de pendiente tienen? En particular aquí en Colorado, donde tenemos las lluvias que son rápidas y por lo general es mucha lluvia, es que todo el agua inmediatamente se sale de su paisaje que tienen ahí, se va a la calle y conforme va pasando por su paisajes, entonces va a recoger los desperdicios, suciedad, basura y eso se coloca en nuestras aceras, en nuestras calles o incluso recogen aceites, otro tipo de basura y se deposita en nuestras aguas fluviales, nuestras vías fluviales. Entonces así se quitan los nutrientes de nuestras tierras, de nuestros céspedes y se están desvaneciendo. Y esto se ve como una incomodidad molestia, temor. Si usted es un jardinero, a lo mejor estaría preocupado en tener a lo mejor diferente granizo cuando tenemos estas tormentas de granizo. La otra manera de ver la lluvia es verla como un recurso. ¿Cómo podemos utilizar esta lluvia para poder utilizarlo para irrigar nuestros jardines? ¿Cómo es que podemos obtener esta lluvia para que si lo puede ver esto como un recurso, para que puede ver aquí su corgi muy contento? Tengo dos hijos chicos y claro que yo les he enseñado sobre las aguas pluviales y que cada vez que llueve, están muy emocionados y dicen, mamá, está lloviendo para tus plantas. Y es una manera diferente de poder tener esa perspectiva sobre la lluvia. El agua pluvial es el poder, la captación del agua pluvial es el poder tener esta recolección, almacenamiento de estas aguas. Así que al ver esta casa, puede ver con los señalamientos que están aquí de cómo pueden bajar y cómo esta agua está corriendo a, a uno de los tubos hacia abajo. Le puedo garantizar que aquí están teniendo problemas en donde se está juntando el agua, puede haber problemas de mosquitos, porque toda esta agua está recolectándose en solamente un lugar. Y esto sería un lugar perfecto para poder tener un barril para recolectar el agua. ¿Por qué es importante la captación del agua pluvial? Para poder reducir la demanda para poder utilizarse para irrigación.
no estamos utilizando entonces el agua que se pudiera utilizar para tomar y también estamos ahorrando dinero en nuestros costos de agua. Una de las preguntas que escucho es, está perfecto eso, pero no tenemos suficiente lluvia. Así que esta es la cantidad de lluvia que tenemos en Greeley, 14.69 pulgadas al año. Esto no parece como que sea mucha lluvia, pero es 1 pulgada de lluvia en un techo de 1000 pies cuadrados, son 623 galones. Así que esto da un resultado de 7481 galones por año en este techo de 1000 pies cuadrados. Así que hay muchas oportunidades para poder recolectar la lluvia y poder utilizarlo para nuestro beneficio. Pueden utilizar esa agua que se ha recolectado en los barriles para los jardines, en contenedores o para producción de alimento y también para sus jardines de lluvia. Hay dos diferentes tipos de sistema de recolección de agua pluvial, un sistema pasivo y un sistema activo. Los sistemas pasivos son, por ejemplo, como los jardines de lluvia que utilizan la gravedad para poder dirigir el flujo del agua. El sistema activo es donde se va a recolectar para poder utilizarlo a futuro, como los barriles. Brevemente, el jardín pluvial es donde se va a utilizar el jardín regado por la lluvia. Se puede ver aquí la cuenca y la berma, en donde tenemos aquí la tierra donde se está creando una recolección de agua en donde tiene que bajar y tiene tiempo para poder infiltrar. Después, entonces se van a utilizar plantas nativas y se utilizan durante esos periodos en donde hay lluvia y donde hay sequía. Y después el mantillo es en donde se está observando, se está absorbiendo como una esponja para poder proteger en contra de la maleza y también está aumentando la cantidad de humedad en la tierra. Cuando está pensando sobre el agua o para poder tener una perspectiva diferente, puede ver los sitios enfocando en donde están los problemas. Tengo toda esta agua que se está juntando eh, en el jardín del frente y pueden ver aquí en donde se está marcando con este señalamiento naranja en la parte de abajo en donde se encuentra la entrada para el estacionamiento de los coches. En donde está ahí recolectado, es difícil después poder quitarlo, así que queremos poder crear estos cambios en la parte superior de su casa para no tener un área en donde se está juntando el agua, así que tiene problemas de drenaje de esta agua para asegurarse que se tenga que utilizar de una manera diferente. Yo sé que es difícil el poder saber cómo pudiera ser un jardín de lluvia, así que yo quiero poder compartir con ustedes este jardín de lluvia que yo pude crear en mi casa, así que quiero compartirles esto. Tenía aquí antes rosales, pero pude ahora crear una área en donde antes no era muy atractivo, pero ahora tenemos esta barrera en donde estaban la maleza y era todo un gran problema. Así que en donde lo pude convertir con 45 plantas nativas en un jardín de lluvia, porque aquí tenemos donde están las gallinas y lo que estaba pasando es que todo el agua estaba corriendo aquí a este corral para las gallinas y estaba ahí demasiado mojado, demasiado húmedo y no era bueno. Así que como eso era problema, queríamos poder cambiarlo para poder crear un uso beneficioso para esa agua. Así que este fue el día en que pudimos empezar a plantar y la siguiente fotografía y después puede ver cómo ya se está plantando y quizás piensen, ok, eso es mucha mantilla, no hay manera que voy a hacer eso, eso es demasiado, pero pueden ver, aquí pudieron crecer rápidamente en las plantas nativas, estas fueron las que utilizamos el primer año, después de varios meses. Después empiezan a crecer las plantas y ya casi no se ve esa mantilla. Pueden ver aquí cómo tenemos cuáles son mis plantas favoritas nativas. Voy a hacer una pausa. Si tiene alguna pregunta, entonces puede abrir su micrófono o puede utilizar el chat de cualquier manera, o abrir su micrófono o poner su pregunta en el chat.
Yo tengo una, si es que nadie más. Así que parece como que agregó aquí también un tubo para drenar. Puedo verlo aquí. Aquí es en donde está la bajada del agua, que está yendo hacia el corral de las gallinas. ¿Y cuál es la parte de abajo de la canaleta? ¿Eso no va a hacer que se corra la mantilla? Buena pregunta. Pues lo que tiene que uno agregar ahí son unas piedras para que no se vaya a crear erosión ahí o un hoyo en donde está bajando ahí el agua. Así que me gusta poner aquí diferentes rocas para poder distribuir. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si tiene alguna pregunta, me pueden interrumpir. Así que los normativas de Colorado para barriles de agua lluvia, esto fue legalizado por la primera vez en Colorado en el 2016. Antes de eso era ilegal. Somos uno de dos estados que no tiene restricciones en la recolección de agua de lluvia. Fue en el 2016 cuando empezaron a permitir que se pudiera hacer esta recolección, pero sí hay algunas restricciones. Pueden tener un máximo de 2 barriles de agua de lluvia y la capacidad de almacenamiento total tienen que ser 110 galones o menos. Así que no pueden tener 3 galones de 40 galones cada una, aunque son menos de 110, son más de los dos que son permitidos. Tienen que utilizarlos para propósito en el exterior solamente, por ejemplo, riego del césped, plantas o jardines. No lo pueden utilizar para ningún uso en el interior de la casa. También tiene que tener una tapa para poder evitar la reproducción de mosquitos. Así que se tiene que asegurar de que tenga esa tapa hermética. No pueden utilizar el agua para beber o para cocinar porque no ha sido tratada. Y no se puede utilizar tampoco para sus animales o sus mascotas. Eh, eh, Conocí a algunas personas que lo estaban utilizando para sus gallinas y les tuve que hacer saber que esa agua está recolectando cosas que pueden ser contaminantes, cosas que están bajando del techo y pudiera ser dañino para los animales. Así que algunas cosas que tomar en consideración para estos barriles son los tamaños. Hay diferentes tamaños, pueden obtenerlos de 110 galones, 40 galones, hay unos galones muy grandes, hay unas cisternas en donde tienen diferentes partes en el país en donde hemos trabajado con cisternas. Eh, y también las asociaciones de propietarios. Lo que quería decir es que no hay un solo tamaño estándar. Lo que recomendamos son de 55 galones porque entonces puede utilizar dos y se puede utilizar al máximo ese límite de 110 galones. Pero tiene que primero revisar con su asociación de propietario para asegurarse de que ellos lo vayan a permitir y para poder tener aprobación de qué color tiene que ser, en dónde lo puede situar en su casa, si tiene que estar en la parte de atrás, si tiene que estar de algún lugar basado en dónde está sus bardas. Em, Algo que fue específicamente escrito como parte de la ley fue que no les evita poder obtenerlo, así que su asociación de propietarios está causándoles muchas dificultades sobre el instalarlo. Este barril de agua se pueden contactar conmigo para poder darles más recursos y cómo es que la ley no lo puede evitar. Con su sistema de y ver no, cuál los sistemas de irrigación, una cosa que pueden tener presente es de dónde está la ubicación del grifo, planificación, aquí está, y después también planificación del excedente. Em, Diferentes tipos de barriles, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero pueden tener algunos la opción de que el excedente, ¿qué hacer con eso? Esto es lo que pasa cuando se llena por completo y tiene que salir ese exceso, si no hay más agua y dónde va a correr esa agua adicional. Así que hacia dónde va a fluir, si va a bajar eh, para algún otro grifo adicional o por hacia dónde se va a dirigir. He visto instalaciones en donde
lo adicional está yendo a sus cimientos de la casa y esto no es una buena idea. Así que hay que planear de antemano para evitar problemas. Aquí hay diferentes tipos de barriles que quizás hayan visto. Uno que es muy popular es el que está hasta la izquierda, que es de terracota. Tiene esta área en la parte de arriba en donde está señalando la flecha. El problema con esto es que si no tiene plantas allá adentro, si es solamente esa área y los mosquitos se reproducen en área que está acumulada, no queremos que esto suceda. Así que tenemos que asegurarnos de tener cuidado con eso. Lo siguiente, pueden ver aquí mis flechas están un poquito, eh, ver aquí como en dónde está localizado el grifo. Así que cualquier cosa que está debajo del grifo es agua que no van a poder tener acceso a ella porque está más abajo de ese grifo, de esa línea. Así que el reducir la cantidad de agua que puede utilizar es que al tener donde está localizado ese grifo. La siguiente cosa que pueden ver aquí es la pantalla. Pueden ver que aquí hay una pantalla en la parte de arriba y el problema con este es que puede, puede tocar la luz del sol y esto va a causar que pueda crecer los algas. Adicionalmente, esos dos hoyos, o me estoy imaginando que estos hoyos no son suficientemente pequeños para que no vayan a pasar por ahí insectos, así que va a tener insectos en su agua y no va a estar limpia. Lo siguiente, que también es una pantalla en donde puedo ver aquí los hoyos, es que definitivamente no son suficientemente pequeños para evitar que vayan a pasar los insectos. Lo siguiente es ilegal, así que necesita tener una tapa que se pueda sellar. Y bueno, puedo tener una tapa, lo puedo cerrar, pero no sé cuántas personas vayan a tener que querer salir y tener que quitar esa tapa cuando esté lloviendo y después cuando deje de llover ir y cerrarlo otra vez o cuando empiece a llover tener que ir a abrirla de nuevo. Eh, y realmente esto pues es algo que no es práctico, es problemático. Lo siguiente es los acondicionamientos para el invierno. Lo siguiente que parece como naranja, ese barril está conectado en donde está conectado a los tubos de desagüe. Y el problema con este es que yo no veo nada para poder filtrar en este sistema para poder capturar, por ejemplo, las hojas, todo este material que baja del techo y lo que está pasando entonces es que todo este material está entrando al barril y está formando como una tapa de sedimentos en la parte superior de su barril, que quiere decir que lo van a tener que estar limpiando y la cantidad de agua que puede mantener ahí va a ser menos porque ahora van a tener esa capa de sedimento y después también va a tener una situación en donde se pueda tapar y ya no va a poder sacar el agua por el grifo. Aparte, esto va a causar problemas para el acondicionamiento del invierno. Van a tener que poner la parte de arriba del el desagüe del fondo y no van a poder tener esto para el acondicionamiento del invierno porque se pueden congelar. Y después van a tener que quitar ese barril y lo van a tener que tener un tubo de desagüe más pequeño y el agua congelada va a correr directamente a sus cimientos. Y por final vi estos que parecen como cajas y porque tienes estas diferentes configuraciones, los puedo poner en diferentes lugares y parece como que esto pudiera ser una buena idea, pero el único problema con esto es pensar, bueno, pues entonces, ¿cómo va a mantener ahí el agua? Porque tiene hoyos y son cuadros y parecen como estas áreas esponjosas para donde juegan los niños, pero tienen bolsas adentro y es muy, muy difícil el poder limpiarlo. Así que quiero ahorrarles este problema, el tener que tratar de limpiarlo, esta bolsa de agua. Así que, ¿qué tipo de sistema de barril se puede instalar? Y esto es con un distribuidor. Así que esto se conecta directamente al tubo de desagüe que está aquí. No lo tiene que cortar, simplemente hace un hoyo, puede taladrar un hoyo. Aquí puede ver cómo va a correr hacia abajo
estos tubos y para poder acondicionar para el invierno, simplemente puede poner aquí una tapa para el invierno. ¿Y en dónde comprarlos? Hay diferentes lugares en donde los puede comprar. Si están al norte de Colorado, hay uno que se llama Colorado Raincatcher. Aquí los puede comprar de ellos. Puede utilizar este código y le van a dar un descuento de $5. Hay una compañía que se llama Blue Barrel, que es una compañía a nivel nacional. eh, y esto los puede comprar y los puede ir a recoger en algún sitio localmente. Em, Hay otro lugar en donde se llama Container Reclaimer y los van a vender con los kits también de conexión, pero el contenedor solamente tiene el barril y son un poco más baratos. Pero tienen que mantener presente que los va a tener que limpiar porque los que han sido reciclados, yo los no pueden, no siempre son limpios. Yo compré uno una vez que tenía salsa soya y 55 galones es muchísima salsa soya. em, y hay muchas veces que sí los limpian y otras veces que no. También pueden comprarlos en las tiendas, por ejemplo, Target o Sam's, o a veces los pueden encontrar por Craigslist o en Facebook. Una vez yo pude comprar uno, una vez, y había que lo encontré por Facebook, lo estaban ahí vendiendo y yo necesitaba 50 y vendían 50, así que estaba muy emocionada. Fui y lo vi adentro y me dijeron que em, había tenido jabón, pero en realidad tenía ácido hidroclórico, así que no puede utilizar ninguno o ningún barril que haya tenido ningún químico, porque ha tenido estos químicos y estos entonces los absorbe ese plástico y tienen que asegurarse de que los va a lavar 3 veces, que los va a enjuagar 3 veces, pero aún así se puede lo puede haber absorbido el plástico y después lo va a absorber también el agua y después lo van a utilizar para sus plantas y eso no es bueno. Así que tienen que asegurarse de que se hayan utilizado para comida. Jessica, sí, en Greeley yo he visto los Blue Barrels en las tiendas Restore de Habitat para la Humanidad. Así que ahí costaba nada más como unos $10 o $20. Excelente. Muchas gracias por esa información. Y dijo que fue en el Restore. Sí, Habitat for Humanity. Muy bien, hay otro Restore en el área de Boulder y creo que a veces tenemos suerte y también los tienen ahí disponibles, así que muchas gracias por esa sugerencia. Entonces aquí generalmente tenemos cuánto costaría si tienen un barril nuevo que no se tiene que limpiar. En Colorado Raincatcher, por ejemplo, cuestan $40. Después el otro, el del Container Reclaim, lo tiene por $20. En la tienda de abarrotes será más barato. Las partes para adaptar el barril de agua de lluvia en Raincatcher son $30. Y después van a necesitar hacer algo para que salga el agua. Pueden utilizar una regadera, una manguera, que potencialmente puede ser un gasto adicional. Entonces, su total iría, estoy hablando de un proyecto que lo hagan ustedes solos, estos son barriles de lluvia, y esta es la forma más eficiente de poder hacer estos barriles. Hay muchas oportunidades, por ejemplo, si quieren tener uno súper elegante, pueden gastar mucho más dinero que lo que les estoy mostrando. Cuando les menciono que el kit más barato que yo encontré en Colorado Raincatcher era de $30, quizás van a poder encontrar otros kits que son más baratos, pero una cosa que tienen que saber es que quizás no tengan todas las partes que necesitan. Yo he visto unos que no tienen las brocas para perforar, ni tampoco tienen los grifos, que es de donde sale el agua. Así es que a lo mejor parece que es una buena compra, pero no tienen todos los componentes y va a ser frustrante para ustedes el tratar de hacer o ver cuáles son los agujeros, los tamaños que necesitan para las brocas y todas las partes adicionales. Entonces, los materiales necesitan el barril y ustedes pueden leer esta lista de todos los demás materiales que necesitan, pero sí les puedo decir que en el último, que es la llave francesa, yo uso esta llave porque al final se las voy a mostrar cómo la utilizo y esto es para que puedan tener estos agujeros bien puestos. Eh, Otra cosa, una pregunta que siempre tengo es que si puedo usar uno de metal, porque hay gente que tiene barriles de metal
y que quizás quieren reciclar. Bueno, a mí me encanta reciclar también, pero me han hecho esta pregunta, así es que se pueden utilizar los barriles de metal para sus barriles de lluvia, pero tienen que ir a la tienda y tienen que comprar pintura para plástico para poder ponerle una capa dentro y afuera para que no se oxide como lo que está en la foto y así no se salga el agua. Entonces, para cuando hagan todo ese proceso hubiese sido más fácil comprar el de plástico, por eso les recomiendo el de plástico. Pueden usar diferentes, bueno, hay muchos diferentes tipos, pero pueden utilizar dos clases diferentes. Es uno que tiene el de las tapas que se abren, se sacan, y otros que se abren completamente. Estos son más caros. Y después tenemos las otras que son los tapones de rosca, son los más baratos, pero bueno, no eran maravillosos los dos, pero el que se abre así nada más es un poco más fácil de limpiar. Y si se compran estos barriles reciclados, acuérdense que necesitan limpiarlos adicionalmente. Ahora vamos a hablar acerca de los distribuidores. Estos tienen diferentes nombres. Por ejemplo, miren, se les voy a mostrar, más tarde les enseño bien, pero este es un distribuidor. A veces se le llama Earth Minded o tener la tierra en mente o tienen diferentes nombres. Colorado Raincatcher usa este. No tienen que sacarle la parte de la descarga del agua, es costo eficiente y el kit incluye todo. Las desventajas es que no se pueden ver todas las obstrucciones y esto va a estar en la cuneta. Entonces, tienen aquí esta descarga, tiene el potencial de que se obture porque quizás puede tener esta parte aquí interior, esta apertura, a lo mejor tienen diferentes partes de los árboles, hojas, potencialmente, pero bueno, no es tan difícil, simplemente sacan esto y pueden poner el distribuidor o desde su desagüe y después pueden limpiar todo lo que queda y después volver a instalar. Si no tienen preguntas, entonces les voy a mostrar cómo pueden hacer la instalación de su barril de agua de lluvia. Lo primero que tienen que hacer es caminar alrededor de su casa y encontrar todas las descargas pluviales. A mí me sorprendió encontrar que en mi casa tenemos 5 descargas pluviales y estas son todas las posibles ubicaciones para sus barriles. Escojan el lugar por su proximidad a los lugares donde va a necesitar el agua. Es decir, si tiene un jardín que está en la parte delantera de su casa, pero usted piensa que el perfecto lugar para el barril es atrás, pues piénsela bien, porque imagínense cuántos viajes van a tener que hacer de un lado al otro y se están tratando de incrementar lo que tienen, es maravilloso, pero si quieren hacer algo que es muy fácil y en las mañanas quizás quieren regar sus plantas, a lo mejor no sería el mejor lugar para colocarlos. Lo siguiente es fijarse qué tan fácil es hacer una base nivelada en ese lugar. O sea que la base es donde van a poner sus barriles encima de esa parte y tiene que estar nivelada la base. Así que qué tan fácil es hacerlo. He visto gente que quiere poner sus barriles en una pendiente y es posible, pero es de mucho mayor reto hacerlo, que quede plano. Y finalmente la zona de captación, que es la cantidad de agua que puede recolectar de esa descarga pluvial o de la línea del techo. Y así es como ustedes determinan la zona de captación. Vayan a Google, busquen su dirección, busquen la vista satelital, hagan clic con el botón derecho del ratón y midan la distancia. La mejor forma de hacerlo es al verlo desde arriba hacia abajo, desde esta vista. Así es que cuando yo quería instalar mi barril, yo pensé que lo iba a poner el número 1 porque estaba muy cerca del jardín que quería tener adelante y todo este tipo de cosas. Pero después cuando vi la vista satelital, me di cuenta que había una línea del techo muy pequeña, así que mejor lo puse en el número 2, que aún así estaba cerca de donde yo quería hacer mi jardín y hacer todo lo que quería en el patio delantero, pero tenía una línea de techo mayor, así es que yo sabía que la lluvia, toda mi lluvia iba a caer ahí, así que es una forma fácil de ver cuál sería el mejor lugar para poner sus barriles. La otra cosa es que no tienen que utilizar nada más la línea de su techo, sino que pueden utilizar otras líneas de techo también. Acá yo utilicé la de mi cobertizo para poner mi barril y tengo esta flecha muy larga para mostrarles que sí, que es como si fuese una distancia muy grande entre mi barril y mi jardín, pero es que está colina hacia arriba de mi jardín.
Y a mí no deja de sorprenderme lo que puede hacer el agua. No sé por qué me sorprende tanto, pero cuando conecto mi manguera a mi barril y veo mi jardín, de dónde viene el agua, la verdad es que me suena muchísimo. A lo mejor soy solamente yo, pero bueno, esto es algo que es buenísimo y quieren usar la gravedad para su ventaja y aún así pueden tener mayores distancias alejadas de su barril y utilizar estas diferentes líneas de los techos para su ventaja. ¿Cómo se crea una base? Los barriles llenos de agua de lluvia son muy pesados y siempre se deben supervisar a los niños cuando estén cerca. Pueden incluso pesar hasta 500 libras. Por eso que siempre tienen que asegurarse de que su base esté nivelada y que no se incline. Además, otra razón por la cual ustedes quieren tener una base es porque les permite poner algo abajo de esta descarga del agua. Entonces, miren, aquí está la flecha donde está la descarga y pueden ver, está tan cerca de la tierra que sería imposible el poner una cubeta o una lata o lo que sea, una regadera abajo, por una de las razones por las que cuales quieren elevar o crear esa base es para tener un fácil acceso a esa descarga del agua o poder poner quizás una cubeta, la manguera o lo que sea para sacar el agua de ese barril y que puedan tener acceso a esa descarga de agua. Además, cuando ustedes encienden su agua en su casa, cuando abren la llave hay presión. El agua pluvial no tiene presión, entonces así ustedes elevan el barril para poder crear esta presión del agua. Cuando está lleno van a tener más presión y cuando se va vaciando va a tener menos. Así que eso es algo que tienen que tomar nota porque ven que tienen esas torres grandes de agua que son altas y están así, es de las razones por qué tienen que crear presión para el agua. Cuando hagan su base, pongan su base a 3 pies de su salida del agua y la razón es porque ese es el ancho de estas piezas de los conectores. Voy a hablar un poco más acerca de esto, pero mi recomendación es que lo conecten lo más cerca posible. No traten de ajustarlo a los 3 pies, sino que sea lo más cerca posible y pongan su base y su barril tan cerca como sea posible a la descarga del agua. Pueden tener una base de barril estándar o comercial, pero la única cosa que les recomiendo es que no compren uno que parece como un banquito con 3 patas. Y eso es porque si lo usan, digamos, en la tierra o en otra cosa que no sea concreto, entonces va a tener la tendencia en que va a ponerse de un lado o del otro conforme se va ajustando la tierra o cuando empieza a llover y entonces todo va a quedar inestable y esto les va a causar muchos problemas. Así que para mí mi favorito, aunque, bueno, que no sea el más atractivo, pero me encantan estos tipos de bloques de concreto porque están todos ya disponibles, no son caros, de hecho, creo que cuestan como 79 centavos por bloque y yo me he dado cuenta que con 6 de esos bloques de cemento, entonces esto me ayuda para un barril de 55 galones. Aquí a la derecha pueden ver que aquí utilizaron diferentes pavimentadores o a los adoquines, así los pueden usar también, pero si lo tienen en su casa lo pueden hacer, pero también pueden usar ladrillos, madera. Con los ladrillos me tengo que asegurar que están todos planos y que no tienen baches porque hay que asegurarse de que sí, la base está muy estable. Y ahora tienen que perforar un agujero para el grifo en su barril. No veo sus caras, pero sí, esta la de la foto soy yo y este fue mi primer barril en donde yo hice el primer agujero y me preocupaba muchísimo que lo iba a echar a perder. Sí, lo eché a perder y quiero decirles que bueno, yo no soy una persona que sea como multiusos, pero si yo lo pude hacer, ustedes lo van a poder hacer. Así es que estos son todos los pasos que los pueden seguir para hacer su jardín, su barril de agua. Lo que tienen que hacer es perforar el agujero en su barril y entonces siéntense en el barril para que tengan un mejor control y así no se les mueva. Para este agujero tienen que medir 3 pulgadas por encima del borde inferior del barril y cuidadosamente hagan este agujero con el marcador utilizando la sierra más pequeña y se las voy a enseñar ahorita en el kit y este kit es el de Colorado Raincatcher. Pero si ustedes utilizan un kit distinto, tienen que seguir las instrucciones que les digan ahí, obviamente. La razón por la cual les enfatizo es que necesitan tener la sierra más pequeña porque es
tienen diferentes tamaños. Miren los diferentes tamaños. Entonces asegúrense de que utilizan el de la sierra para el agujero más pequeño. Y después quieren poner esta junta, la más pequeña. Miren, se ve como una gotita de lluvia. Me encanta que se vea como una gotita de lluvia, pero bueno, yo soy apasionada del agua. Pero yo he preguntado antes que eso es importante, hacia qué dirección esté apuntando esta parte. No es importante. A mí me gusta que esté hacia arriba porque parece una gotita de agua en vez de que esté apuntando hacia abajo. No importa. Entonces, pongan esta junta en cuanto terminen de hacer la perforación. Este es un poco más difícil que la puedan insertar en el barril, así es que cuando terminen de hacer la perforación, el plástico está caliente, entonces ahí es cuando quieren hacer la inserción de la junta y que esté lista cuando empiecen a hacer la perforación e insértenla ya en ese agujero. Como este de aquí, pues es bastante, un poquito difícil, difícil para que ingrese. Pónganle jabón afuera de la junta en la parte que van a estar poniendo en el barril para que sea más fácil que entre. Una vez que insertan su junta, después ahí pueden ya enroscarlo en la junta. No lo hagan antes porque si no, no van a poder poner la junta en el barril. Una vez que la instalen, entonces ya la pueden poner la otra parte, el grifo. Asegúrense de que esté cerrado y yo sé que todos están pensando que, bueno, eso es obvio, Jessica, de verdad tenías que decirnos, pero sí, sí se los tengo que decir porque yo hice todos los errores que ustedes no tienen que hacer. La verdad que a mí me emocionaba muchísimo instalar este barril de lluvia en mi casa, estaba sacando todas estas fotografías para las clases que enseño. Iba a llover, así es que estaba apuradísima, quería capturar esa agua, esa lluvia, y entonces saqué esta foto y dije, le tengo que recordar a mis estudiantes que lo tienen que tener cerrado y después, pues por alguna razón, lo abrí. Así es que me metí, estaba viendo la lluvia y bueno, yo estaba súper emocionada para salir y ver cuánta lluvia había captado y no hice nada porque dejé abierta la llave. Así es que, bueno, esto es el que se le llama el puerto completo y este va a ser distinto al del grifo que ustedes tienen en su casa, que se ve como si fuera una ruedita, que ustedes le dan vuelta y le dan vuelta. Y estos son súper pequeños, con estas aperturas súper pequeñas, porque no importa, el agua que ustedes tienen en su casa tiene presión. El agua viene con presión, pero como los barriles de agua no tienen presión, yo les recomiendo que utilicen estos puertos completos porque tienen estas aperturas completas. Es una apertura bastante grande y de esa forma el agua va a salir rápidamente. Yo vi una demostración en donde se comparaba uno de estos puertos, en donde solamente era un giro regular y después todo el puerto entonces se llenó con este barril de 5 galones en menos de 30 segundos. Me parece que fueron 15 y el otro tipo de grifo en minuto y medio. Así es que les quiero ahorrar todos los problemas y decirles cuál es mucho más fácil de usar y así van a poder llenar su cubeta de manera más rápida. Lo siguiente, tienen que hacer un agujero de llenado y conectar la manguera para saber hacia dónde va a entrar el agua. Tienen que considerar en dónde van a poner su barril antes, antes de que perforen el agujero, porque y de nuevo, este tubo es solamente de 3 pies y ustedes lo que quieren tener es que el agujero de entrada tenga el mismo tamaño que donde está la descarga del agua. Así es que lo mismo, van a ser 3 pulgadas del borde superior del barril y hagan una marca, armen la sierra mediana según las instrucciones y después hagan el agujero de llenado en el centro de la marca, insertan el mediano suplemento de goma. Y entonces, bueno, también le pone un poco de jabón en la parte de afuera. Y quizás se acuerdan, recuerdan cómo es que quieren tener todas estas partes, esto que esté cerca de la parte de la tierra, son las 3 pulgadas arriba y abajo para que puedan maximizar la cantidad de agua que van a estar capturando. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la instalación del distribuidor. Entonces, la verdad, perdón, no sé por qué tengo estas rayas en mi pantalla, lo siento, pero bueno, cuando ustedes colocan su barril para el distribuidor, asegúrense de siempre alinearlos para que entonces la descarga esté hacia afuera. ¿Ven esta flecha amarilla que tengo acá? ¿Ven que está hacia afuera? Y esto es para que ustedes puedan alcanzarla.
Entonces, si ustedes van a instalar su barril, pero si esto está en la dirección que es difícil para que ustedes puedan sacarlo o puedan verla, el grifo va a ser algo bastante molesto para ustedes. Asegúrense que esté mirando hacia afuera o hacia la dirección en donde ustedes están a punto de instalar su distribuidor. Después miran su descarga pluvial. Siempre quieren hacer la perforación en el lado de las 3 pulgadas. Su descarga puede ser de 2 por 3 pulgadas o de 3 por 4. La mayoría de las casas residenciales son de 2 por 3, pero en comerciales más bien 3 por 4. Pero yo de hecho tengo una de 3 por 4 en mi casa. Entonces tienen que asegurarse de hacer la medición porque el distribuidor que ustedes reciben en su paquete tiene que entrar en el de 2, en el de 3 pulgadas. Y después tienen que usar un nivelador para marcar la descarga de agua pluvial a la altura del agujero de llenado. Entonces tienen que esto esté nivelado. El tubo de entrada tiene que estar nivelado con todo este agujero para que permitir que el agua vuelva a la descarga de agua pluvial. Entonces, si tienen insertado acá arriba el distribuidor y aquí está el agujero para entrar al barril, entonces el agua va a entrar en su barril y se va a llenar bien. Pero como el agua no puede ir colina hacia arriba, entonces el agua no va a poder salir de su descarga del agua como tiene que hacer, sino que va a salir de arriba de su barril. Pregúnteme por qué sé esto. Pues bueno, porque definitivamente lo hice y este fue un desastre total y esto era súper difícil. Así es que tenemos que tener esto nivelado. Si lo instalan su barril demasiado bajo, en donde su descarga está muy baja, entonces el barril nunca se va a llenar con agua. ¿Por qué? Pues porque el agua no va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, hagan la nivelación, hagan la medición 2 veces, corten una vez, como yo lo escuché. Y esto es un poco más difícil porque ustedes tienen que pasar por el metal y no están cortando por el plástico. Así que asegúrense de utilizar protección de los ojos y guantes cuando están haciendo la perforación y asegúrense de poner una presión igual cuando están haciendo la perforación porque quizás van a empezar a girar hacia un lado y van a tener un lado cortado y el otro lado no va a estar cortado hacia todo. Después, utilizando la sierra del agujero más grande, tienen que hacer el corte de este lado de 3 pulgadas del barril que quede derecho y después van a tener este disco pequeño, como pueden ver acá, este disco que sale de su descarga y lo que tienen que pensar es que en vez de fijarse si pueden o no hacerlo, fíjense que ven en la descarga. He visto algunas descargas que van hacia el suelo y definitivamente no quieren que este disquito se quede atrapado en la tierra porque va a causar problemas y no va a fluir apropiadamente. Así es que asegúrense de que tienen ese disquito si tienen esta descarga y que va hacia abajo la tierra o si lo desconectan para que no vaya subterráneamente antes de que hagan la perforación para asegurarse de que no se quede adentro de esta parte. Lo siguiente es que tienen que instalar el distribuidor y van a oprimir el costado del distribuidor. La taza y la flecha tienen que ponerla de esta manera como está mostrado aquí y después lo tienen que mover un poquito para que pueda entrar al hoyo y después va a tener que utilizar estos dos tornillos. Estos se llaman tornillos self-tapping. Si no está familiarizado con esto, la manera que eso funciona, que son diferentes a los que se utilizan en madera. Los que se utilizan en madera, por ejemplo, cuando ya no puedes seguir metiéndolos más, simplemente se detienen. Ya no puedes seguir girándolo. Y esto es no lo que pasa con el metal, con este tipo, no está la manera, no es la manera en que está diseñado, no van a parar. Así que simplemente tiene que mantenerse al tanto de que cuando vea que el metal va a subir, usualmente hay una partecita que queda abierta y después cuando este tornillo ya esté completamente adentro, entonces el metal va a volver a eh, abrirse para en la parte de arriba del distribuidor. También con este distribuidor hay esta partecita, esta partecita aquí, así que está em, que está cortada, tiene que empujarle un poquito más, en donde lo va a escuchar que va a tronar y entonces va a empujarlo un poco más y después ya puede instalar el tornillo.
Así que como puede tener estos dos barriles, puede instalarlos en diferentes sitios, diferentes lugares, o los puede poner juntos si es que tiene un área más grande o si tiene ahí si es en donde tiene el grifo. Puede utilizar los kits para conectarlos. Colorado Raincatcher los tiene, también Blue Barrel. Y lo que necesita para poder conectarlo en este kit es un tubo adicional y después necesita dos de estos em, dos aparatos para poder ponerlos juntos y después tiene otro para poder instalar el grifo. Así que lo que tiene que hacer para poder instalarlo, el segundo barril es que necesita asegurarse de que esa conexión, esos tubos están debajo del primer hoyo de entrada, porque lo va a instalar de la misma manera como ya lo habíamos repasado, y con el segundo 8 de entrada para que ese segundo barril se va a llenar antes del primer barril empiece a bajar el agua por el grifo. Así que tiene que estar más abajo. Eso es importante recordarlo. Y tiene que estar anivelado por la misma razón del primero. Algo que quiero remarcar en esta fotografía, que este es un ejemplo de una instalación que tenía toda la instalación de los 3 pies y lo que me di cuenta, y voy a mostrarlo ahora, es que aquí tiene todo nivelado, piensa que todo está bien y después se da cuenta que esto sucede. Así que lo tenía yo de manera plana de este lado y ya nos dimos cuenta o ya supimos que el agua no va a subir hacia arriba y este tubo, utilizándolo en este caso, es que nos están llenando los barriles, así que necesito algo que lo pueda mantener hacia arriba para que lo pueda asistir a que se mantenga recto, algo que va a ser más firme y por eso es que recomiendo que los barriles estén lo más cerca de los tubos de desagüe, lo más cerca posible. Esa falta de estabilidad, para que tenga esa estabilidad y no vaya a doblarse. Así que después de que haya instalar estos barriles para la lluvia, tiene que hacerle una prueba para ver si funciona. Y lo que yo recomiendo es que ponga la manguera y que pueda echar agua al techo, en donde tiene que correr el agua hacia donde va a bajar, después va a poder ver cómo va a bajar hacia el barril, o si tiene la parte de arriba en donde tiene esa tapita que lo va a poder escuchar. Así que se quiere asegurar de que no vaya a haber ninguna parte en donde esté abierta, en donde todo esté instalado correctamente y es preferible que lo pueda ver, que sí está funcionando antes que realmente lo vaya a necesitar. Vamos a tomar una pausa para poder dar espacio para preguntas antes de que yo pueda seguir adelante con acondicionamiento para el invierno. ¿Alguna pregunta? No estoy viendo ninguno aquí en el chat. Y como ya saben, pueden poner preguntas en el chat o pueden abrir su micrófono. Con los barriles que estaba mencionando, eh, que sean aprobados para comida, ¿tienen ellos una tapa que se pueda quitar o cuál es la situación? Los barriles pueden ser azules y pueden tener una tapa que se pueda quitar o puede tener las tapas que se pueden desatornillar. Los que se quitan por completo usualmente son más caros, así que si están tratando de ahorrar dinero, entonces pueden utilizar los que tienen esas dos tapas que se pueden desatornillar. ¿Tienen alguna pregunta más sobre cómo esto pudiera ser? Sí, me preguntaba eh, si esto permite que pueda entrar basura o cómo trabaja. Ahorita voy a hablar sobre mantenimiento en un segundo, pero la manera en que le da mantenimiento a los que tienen los tapones es que tiene que dejar salir todo el agua
por medio del grifo y después tiene que meter una manguera en una de esas entradas, tiene que lavar toda esa basura para que salga por el lado abierto más grande. En unas láminas más les voy a dar una receta para limpiar sus barriles y para poder guardarlo durante el invierno. ¿Esto le responde su pregunta? Sí, gracias. Muy bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Yo tengo varios barriles en lo que llaman en el bunk. Esto lo puedo obtener con una llave y que también es muy fácil para poder abrir eh, esas salidas por la parte que en los barriles que están cerrados en la parte de arriba. Los compramos de la compañía de Pepsi hace muchos años por $10 y ya no los puede obtener, pero ya no los puede conseguir. Pero la pregunta que yo tengo es que cuando vaya a poner estos grifos por el hoyo de entrada, no necesita que poder llegar adentro del barril em, para poder cerrarlo. Correcto. He visto, eh, yo he utilizado ese es otro tipo en donde lo tiene que atornillar. Ya no están diseñados así. Así que la manera en que ahora están diseñados es que simplemente tienen esta como orillita para que se quede allá adentro sin tener que poner una parte de atrás, la parte de atrás de un tornillo. Es más fácil al simplemente meter esto sin tener que preocuparse si la parte que atornilla en la parte de atrás se vaya a salir. Ya le ha pasado esto, ya ha tenido que utilizar ese otro tipo. Sí, y es un gran problema, sí, es problemático. Sí, estaba yo muy contenta cuando salió este tipo para que pudiera ser más fácil. Y qué gusto que haya mencionado usted esa herramienta, porque los que tienen las tapas que se quitan o los pan, como se llaman, pues esos están muy apretados, así que necesita esa herramienta, esa llave para poder asistirle, para poder abrirlo. Así que si no lo puede quitar y piensa, a lo mejor esto no se debe de abrir, sí, solo que a veces que están atorados. Gracias. Gracias, Chuck. Así que van a querer vaciar este barril, quitar los tubos, así que los tubos van a estar conectados al distribuidor, lo va a quitar los tubos, quitar el distribuidor y después poner su tapa para poder acondicionarlo para el invierno. Van a poder quitar estos dos tornillos y poner la tapa. Algo que yo quisiera que tomen nota es que las fábricas van a decir que simplemente le den vuelta hacia abajo y que lo dejen ahí durante el invierno. No me gusta hacer eso porque cuando si se está helando y constantemente es que puede tener algún problema si su sistema de desagüe no está funcionando correctamente. Yo prefiero que mejor lo quitan, pongan su tapa para acondicionamiento de invierno y listo. Otra cosa que pueden hacer es que, igual que el distribuidor, aquí tiene esta orilla, se tienen que asegurar de que está bien instalado al presionarlo un poquito más y poner los tornillos. Puede mantener ahí ese barril en donde está localizado o lo puede guardar, lo puede almacenar. Si está en una área en donde hay mucho viento y están ligeros porque no están llenos de agua y pudiera volar con el viento, lo puede guardar en su garage o en algún otro lugar para almacenarlo. En cuanto a mantenimiento, yo había mencionado anteriormente que esos barriles grandes se llaman cisternas. Esos sistemas de cisterna lo que utilizan es algo que se llama el primer lavado. Son tubos de PVC, está conectado a la cisterna y esto se llena el agua como agua sucia, como cuando cae la lluvia que baja de un techo después de esa primer lluvia en la primavera, toda esta lluvia pudiera tener todo tipo de basura, hojas, y este tubo de PVC puede recolectar esto y el agua limpia se va a la cisterna. Esto se llama el primer lavado. Esto no tiene sentido el hacerlo para un galón, para un barril de 55 galones. Así que es mejor hacer como parecer
esa primera lavado y lo puede utilizar en su sistema de desagüe y después puede conectarlo para poder obtener esa agua más limpia. Yo sé que estamos muy emocionados con esa primer lluvia y queremos conectarlo ya inmediatamente, pero les prometo, vale la pena esperar y es menos mantenimiento después. Y también hay que limpiar los tubos de desagüe antes de esa primer lluvia o antes de conectar su barril por la misma razón, porque si no limpian ese desagüe, entonces todo ese material, toda esa suciedad va a entrar a su barril o por lo menos parte de esa suciedad va a entrar o puede taparlo y parte si cae va a tener que limpiarlo. Cuando lo está guardando para el invierno para poder prevenir algas. Esto es parte de su mantenimiento normal y pues, está quitando todas estas cosas que son partículas, son contaminantes que vayan a estar ahí que pudieran crear problemas como crecimiento de algas. Y pues esto puede parecer obvio, pero tienen que utilizar el agua porque entre más tiempo esté esa agua sin movimiento, entonces va a poder crear ese crecimiento de algas, así que tienen que utilizarlo para asegurar de que está reciclando ese agua y tiene la habilidad de poder seguir recolectando, porque no es solamente para poder guardar esos 55 galones, pero para poder volver a recolectar y volver a recolectar y volver a recolectar. Una de las preguntas que recibo más frecuentemente es que si el recolectar aguas de una techo de asfalto va a soltar contaminantes. Y sí, se hizo un estudio y vamos a verlo aquí en el siguiente, en todos los diferentes tipos de materiales de techos que pueden tener pérdida de estos contaminantes. Hablando en general, si está preocupado sobre en dónde están guardando, si se puede utilizar, por ejemplo, esta agua para un jardín para que se está utilizando para producir comida. Sí, pero también se dice adicionalmente que se llevó a cabo un estudio sobre todos estos diferentes investigaciones sobre diferentes tipos de techos y podemos ver unos contaminantes de una cantidad más alta de lo que normalmente se ve en nuestras casas y pudieron hacer estos análisis del agua pluvial y encontraron todos estos contaminantes y cuando utilizaron el agua en el jardín y después hicieron el análisis de las verduras que se estaban creciendo en ese jardín. Y lo interesante es que la tierra es como un tipo de filtro a estos contaminantes y las verduras no tenían ese nivel de contaminantes, así que puede sentirse con más confianza de que el utilizar esta agua aún en sus papas, sus zanahorias, las calabazas, tomates, todo este tipo de cosas va a estar perfectamente bien. Lo único que yo diría que hay que tomar nota es que al utilizar el agua para que se usa filtrada para tomar en las verduras como las lechugas, porque esto va a tener contacto directo y para esto sí sugiero utilizar el agua que usualmente se usa para poder tomar y para el resto sí lo puede utilizar el agua que está recolectando. Por ejemplo, para los tomates utilicen el agua para poder dárselas directamente a las raíces. Esta es una mejor práctica, un mejor uso y no directamente a la fruta que está creciendo. Y de esta manera va a ser más segura tomar estas precauciones adicionales. ¿Va a crecer algas en mi barril? A veces sí, y definitivamente sí va a suceder si tienen estos diferentes tipos de barriles que les estaba diciendo, dándoles la precaución sobre ello. Eh, a veces estos son también a veces blancos, a veces que vemos los azules, pero a veces estos que son aprobados para uso comestible pueden ser a veces blancos y a veces esto puede ser más propenso a que si entra la luz va a crecer las algas. ¿Y cómo puedo mantener estas partículas y hojas fuera? Al tener este distribuidor, van a poder pasar estas partículas más grandes por este hoyo. Los mosquitos aún pueden seguir entrando a mi barril, a veces sí, no es probable o menos probable porque con este sistema distribuidor
Es un sistema más cerrado que cuando tiene cortado el sistema de desagüe que va directamente en la parte de arriba. Yo sé que hay unos sistemas de cisterna así, pero es menos probable. Pero en caso de que quieran saber más sobre los mosquitos de lo que se habían imaginado, es que los mosquitos les gusta estar en agua que no es profunda. Ahí cuando hay un poco de agua que no está profunda y empiezan a crecer los mosquitos, así que si tienen este problema de nuevo, no es probable, pero si llegaran a tener este problema, hay algo que se llama un mosquito dunk y esto es para poder utilizarlo de manera muy segura, aunque estén ahí cerca animales y plantas. Esta es otra opción muy segura para poder deshacerse de los mosquitos. Aquí está esta fórmula o receta para poder limpiar su barril. A veces estos barriles a veces empiezan a estar un poco sucios y puede utilizarlo para poder lavarlo. Una de las cosas que está empezando, bueno, pues si tengo estas dos tapas que se atornillan, ¿cómo las puedo limpiar? ¿Cómo puedo meter ese material ahí para lavarlo? Y lo que tiene que hacer es que va a poner todos estos materiales, esta receta, adentro del barril, lo va a poner hacia al lado, volteado sobre el lado, y empiezo a rodarlo. Lo voy a rodar varias veces para que pueda estar ahí moviéndose esa agua ahí adentro, dentro del barril. A veces lo tenga que hacer varias veces y después con una manguera con presión para poder limpiarlo. Así que no es difícil, definitivamente es algo que se puede hacer aún con esas tapas. Al decorar su barril, si no le gusta el azul o si obtienen uno blanco y lo quieren decorar, aquí es lo que tienen que hacer para decorarlo. Una, eh, una idea es que lo pueden decorar antes de instalarlo, porque a veces la pintura eh, puede correr la pintura a su casa y pregúntenme cómo sé eso y qué tan molesto estaba mi esposo. Así que pueden quitarlo, alejarlo de la casa antes de decorarlo. Y lo que pueden hacer también es utilizar papel de lija de peso 100, que es algo para poder lijar de una manera muy superficial y después pueden utilizar este em, primer de pintura plástica. No se tarda mucho tiempo para secar y después va a utilizar este primer de pintura plástica. 30 minutos se va a tardar, así que es muy rápido. Y a mí me gusta utilizar el Rust Oleum de doble cobertura. Se tarda, se utiliza em, se utiliza 1,5 contenedor para un barril de 55 galones. No importa de qué tipo lo vayan a obtener, en realidad no, pues simplemente, por ejemplo, eh, fui ahí, les pedí, lo obtuve y después lo va a pintar y pueden utilizar sus propios diseños para su barril, pueden utilizar pinturas acrílicas o pueden utilizar calcomanías, pero tienen que asegurarse de que si están utilizando em, pinturas acrílicas, después tienen que utilizar eh, una capa protectora para poder finalizar y sellar esa pintura. Pueden poner ahí, por ejemplo, una cinta. Pueden ver en esta fotografía en donde yo pongo una línea en el lado, en el costado del barril y después lo pueden pintar para poder ver el nivel de agua. Y esto es es muy padre para poder ver y obviamente ponen esa cinta antes de pintarlo para que puedan poder verlo en esos, por ejemplo, en estos barriles blancos. Jessica, tenemos una pregunta en el chat. Chuck pregunta si las algas son dañinas para los jardines, las hortalizas. Por lo general no. Así que yo diría que las algas, de hecho, son buenas. Bueno, hay diferentes formas de algas, ¿verdad? Y yo estoy segura que todos han escuchado o lo han leído acerca de las algas tóxicas. A veces las que tenemos en nuestros lagos durante el verano. Por lo general, ese no es el tipo de alga que nosotros tenemos en los barriles de agua. Así es que las algas, lo que pasa aquí es que de hecho
Están comiéndose los contaminantes en su barril de lluvia y de hecho es algo bueno, es como que están limpiando el agua. Así es que no, no es dañina para sus plantas. Y de nuevo, esa tierra va a poder tener todos esos contaminantes y entonces eso, pues no tienen que preocuparse, siempre y cuando no lo estén utilizando en sus hortalizas, por ejemplo, las lechugas o lo demás, están bien con los demás verduras. ¿Alguna otra pregunta, Ruth? Es la única pregunta. No vi otra pregunta, así es que no. Otra cosa que quiero decirles que si necesitan inspiraciones para decorar su barril, pues vayan a Pinterest. Pinterest tiene todo, por supuesto. Pero a mí me gustan algunos de estos diseños. Yo no soy tan creativa y a mí lo que me gusta es el blanco con las manos. Ese es mi nivel artístico que tengo. Pero hay diseños muy lindos que ustedes pueden hacer para sus barriles y pueden ser súper creativos. El que me encantó es el que está a la izquierda, en donde utilizaron el color azul del barril como parte de su diseño en sí. A mí eso me encantó, es brillante. Entonces, lo que harían en este caso, si les interesa seguir este patrón, pues solamente rocíen la pintura primer en las áreas, utilicen un stencil y pongan el primer en el stencil para que después puedan colorear esas flores y que puedan quedarse con el azul de fondo. También el de acá abajo, el que tienen estos tres barriles juntos y que tiene este diseño con los tres barriles de forma continua, me pareció súper impresionante. Así que ustedes usan su inspiración para decorarlos. A alguna gente no le gusta ese color azul, así que por eso tienen las diferentes opciones. Muy bien. Entonces, quizás se están preguntando cuántas veces puedo llenar un barril de agua. En el 2020 yo lo llené 11 veces. Estos son 605 galones de agua de lluvia utilizados. Entonces, esto puede conservar muchísima agua. Si ustedes piensan en cuántas personas pueden obtener estos barriles de lluvia y ahorrarse tanta agua, nuestro impacto colectivo sería sustancial. De hecho, este es un barril que tengo en mi casa. Utilicé la pintura para gis y entonces le rocié la pintura Premier y después le puse la de gis porque tengo niños. Y durante la lluvia, pues simplemente se borra el dibujo y después pueden usarlo. Me encanta esta pintura de gis para poder hacer decoración. Y esto fue algo súper fácil para hacer con mis hijos como proyecto y es algo que nos gustó. Y juntos, al utilizar estas estrategias de conservación del agua, podemos ahorrar miles de galones de agua, podemos crear comunidades sostenibles, lo cual va a asegurar de que haya agua para nuestras generaciones futuras. Bueno, muchas gracias a todos por su interés en esta estrategia de conservación del agua y jardines de lluvia. Este es el tipo de interés que necesitamos para marcar una diferencia de aquí en adelante, así es que gracias por su atención y su interés. Y aquí les dejo recursos adicionales. Tenemos este video rápido de instalación de los barriles de lluvia. Si quieren ver a alguien que está haciendo la instalación, cuando les digo que es rápido, bueno, de verdad, son 45 segundos, ¿eh? Es rapidísimo. Yo por lo general no hago la instalación en 45 segundos, pero bueno, esto es nada más para mostrarles lo fácil que es hacer la instalación del barril. Claro que esto no incluye crear la base, pero de todos modos es de mucha utilidad para que vean cómo se ve en tiempo real. El libro que les mencioné, el de Brad Lancaster, si les interesa en aprender más sobre la colecta de agua de lluvia, les recomiendo este libro. Y aquí tienen también el enlace del Centro de Aguas Pluviales de Colorado y los diferentes lugares donde pueden comprar los barriles, Resource Central, que Ruth mencionó, y también, por supuesto, el sitio de conservación de agua de la ciudad de Greeley. Y bueno, ahora les dejo tiempo para preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que pues pueda mostrarles ahora esta sección. ¿Puedo decir algo rápidamente? Nosotros tuvimos una venta de descuento de los barriles de lluvia hace un par de años. Por ahora no tenemos nada. Gracias. Es posible que lo podamos hacer de nuevo, pero por ahora no lo tenemos. Así que no vayan a la página de internet para buscar ese recurso. Sí, Jessica, tengo una pregunta. Por, no sé por qué, pero siempre pensé
que el agua que salía del cielo tiene que regresar a la tierra para que vaya al acuífero, a donde sea, para que se pueda utilizar. Entonces, ¿esto interfiere con ese proceso? ¿Estamos limitando eso? Bueno, qué bueno que lo estás mencionando. Entonces, originalmente, con las leyes de agua, cualquier gota de lluvia que caía, esto era propiedad de alguien más y esos eran los derechos de agua. Entonces, de verdad que no se quería que la captación del agua dañara el derecho de agua de ninguna otra persona, pero la forma como yo se los explico es que a menos de que ustedes estén llenando sus barriles de agua y después lo estén sacando del agua del sistema de aguas fluviales, toda esa agua se está utilizando en su propiedad y de todos modos se va al agua subterránea. Entonces, algo más que realmente me ayudó a mí para poder entender lo importante que es el disminuir nuestra captación de agua, como lo hacemos, porque ahora que tenemos más urbanizaciones, más pavimento, las ciudades han crecido, hemos removido la vegetación de nuestros paisajes. Así es que como el agua se infiltra en la vegetación y en los paisajismos. Así es que cuando removemos todo esto, el agua pluvial se mueve rapidísimo a lo largo de nuestro paisaje y no está infiltrando y no llega al agua subterránea, se va directamente a los ríos y estamos viendo en esta gráfica hidráulica cómo hay un aumento en todos estos eventos de lluvia, pero si utilizamos todas estas estrategias de captación de agua fluvial, entonces estamos reteniendo el agua porque tenemos estas lluvias tan rápidas aquí en Colorado, simplemente pues se van directamente al río. Lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que esta agua se pueda filtrar, se infiltre y podemos usarla después para que el agua pueda llegar a donde tiene que llegar de una manera más despacio al río y que después tengamos más agua disponible posteriormente de esto, ¿no? Y la verdad que es súper fascinante. En la ciudad de Tucson tienen este río en donde ya no lo tienen el río, no está corriendo anualmente. Antes sí, pero después paró por todo el agua que estaban bombeando, del agua subterránea. Y también tenemos el agua del río de Colorado, que es nuestra agua también, pero han estado complementando con el bombeo del agua subterránea. Entonces estaban moviendo esta agua de sus bancos de agua, así es que el río dejó de correr. Entonces lo que empezaron a hacer es utilizar la captación de aguas fluviales como una estrategia para poder salvar al río. Ya llevan 10 años haciéndolo. Entonces ahora es, a ver, ¿qué quiero decir? Esta es una estrategia que se le aliente, se le incentiviza a los residentes que utilicen el agua de lluvia para que puedan hacerlo como estrategia. Y ahora el río está fluyendo de nuevo. La verdad que esto es sorprendente. De verdad es algo sorprendente lo que se puede hacer con la captación de agua. Sí, podemos ver la belleza que parte de todo esto. Como Jessica mencionó ya varias veces, es que la tierra ayuda a limpiar esa agua antes de que llegue al río. Así que en vez de que esté captando todos estos contaminantes, fertilizantes, aceites, gasolina de los coches, entonces la tierra es un filtro natural para los sistemas de las raíces de las plantas para que se limpien y el agua va hacia el río. Y aquí en Colorado es aluvial, en Louisville. Esto está directamente relacionado con el agua subterránea, está relacionada con la misma. Así que si el río está alto, entonces la tierra está alta y al revés.